Supercrack Estrella presenta. El CERN provocó que se entremezclaron muchas realidades distintas. Apiad CERN, magos matemáticos, círculos mágicos y el dominio del tiempo. ¿Has visto el video Apiad CERN que el grupo LHC de Estados Unidos publicó en noviembre de 2014? Se están burlando de aquellos que ven cambios en el mundo, que es un fenómeno conocido como el efecto Mandela, ¿o hay algo más en ello? Miramos el simbolismo y exponemos una capa mágica, donde hay un círculo mágico. Lo comparamos con la película de ópera y danza del CERN, Symmetry. Ilustramos los temas ocultos, cómo se está señalando el dominio del tiempo y cómo aquellos que produjeron esto se exponen a sí mismos como estudiantes del libro de mentiras de Aleister Crowley. Hay una admisión en esto de que los involucrados tienen alguna responsabilidad por el efecto Mandela, por un trabajo de ciencia magia que está manipulando nuestra realidad. Parte de la película fue filmada en las instalaciones del CERN. Todo lo que se nos muestra es básicamente una forma indirecta de mostrarnos que parte de su ciencia es el contacto con entidades más allá de nuestra propia dimensión. El gran colisionador de hadrones podría abrir una puerta a una dimensión adicional y algo podría venir de esa puerta, o podríamos enviar algo a través de ella. Sergio Bertoluzzi, director de investigación y sistemas informáticos del CERN. Las computadoras Quantum nos permiten acceder a características ocultas de la naturaleza, nuevas dimensiones, y si tenemos acceso a tales escalas ocultas, podemos tener un poder computacional inconcebible. Además, a John Ellis, físico teórico del CERN, el profesor Clerk Maxwell, del King's College de Londres, le gustaba jugar con rompecabezas. La explicación Born del rompecabezas anterior es que el primer James Bond fue Barry Nelson, por lo que esto nos lleva a Nelson Mandela. Pero el creador de James Bond, Han Fleming, no fue un escritor al azar. Se desempeñó como vicegobernador del Servicio de Inteligencia de la Marina durante el N.D. War, un amigo de Crowley, un ocultista y el iniciador del plan para engañar y capturar al segundo en la jerarquía del Tercer Reich, Rudolf Hess. ¿Quién fue el primer James Bond? Vayamos a un caso más complicado. Algo que nos hará retroceder muchos siglos. Robert Dudley, primer conde de Leicester, Robert Dudley 1532-1588. Era una noble inglesa, favorita y amiga íntima de la reina Isabel I de Inglaterra, desde su primer año hasta el trono hasta su muerte. En octubre de 1562 se convirtió en consejero secreto de la reina. En las letras que intercambiaron utilizaron el siguiente símbolo de código. Significaba ojos, un apodo que la reina le había dado. Elizabeth estaba muy interesada en lo oculto. Robert Dudley, por lo tanto, recomendó a Elizabeth, poco antes de convertirse en reina, John Dere. ¿Quién era John? Deus se convirtió en uno de los asesores más confiables de la reina Isabel I. Bajo el título Noble Intelligentía, otorgado por la reina Isabel, fue autorizado para trabajar libremente, teniendo la protección no solo de los mismos, sino también de los ministros más poderosos. Cifrado secreto. En opinión de muchos escritores, Deus actuó como el espía oficial de Elizabeth. Epílogo. John Deus usó el número distintivo 007 cuando se comunicaba con Elizabeth y su patio. Como se muestra en la imagen de arriba, Deus firmó sus cartas con dos círculos que simbolizan sus dos ojos, lo que indica que eran los ojos secretos de la reina. Los dos círculos estaban rodeados por lo que podría considerarse como un símbolo de la raíz cuadrada o como un 7. Alargado. Para Min, el número 7 era una figura calepical sagrada. ¿Qué representó exactamente Duke el número 7? John Dere. Fue el primer espía. En la imagen de arriba, tenemos los símbolos de las firmas de Robert Dudley y John N.T. cuando se comunicaban con la reina Isabel y el logotipo de la película de James Bond. El hombre que combinó la ciencia con el ocultismo, que dedicó unos 30 años de su vida a buscar el contacto angélico para aprender el lenguaje universal del Creador. Comprensible de todos los seres vivos, seres y objetos por igual. Común entre todas las personas y seres sobrenaturales. Creado por el sistema de magia enochiana de contacto mágico con una jerarquía de seres angelicales. Creyendo que es el único camino a la fuente del conocimiento, es el vínculo entre CERN y The Wave, todos ellos iluminados y sus aspiraciones. Tome nota de la imagen anterior, los hombres de John Dere. La etimología del adjetivo Dee proviene de la palabra Du, que en galés celta significa negro oscuro. Sabemos entonces que hay dos tecnologías funcionando actualmente que podrían permitirnos contactar con otros universos. Ambas han tenido la culpa de lo que está pasando.
Las computadoras cuánticas contactaron e interconectaron una cantidad tal vez infinita de dimensiones paralelas, y los colisionadores de partículas generaron energía suficiente como para crear uno o varios hoyos negros, los cuales permitieron intercambio de información a través de las diversas dimensiones. Pero al final, esto que parece ser el avance científico más grande de la historia se les salió de control, no midieron bien las consecuencias, y se convirtió en el mayor desastre de la historia en todos los universos. Multiverso, múltiples dimensiones cómicas. Como decía, en dimensiones paralelas las cosas suceden de manera muy similar a la nuestra, lo que significa que en ellas también existen las computadoras cuánticas y el CERN. Por esa razón el efecto de interconexión se potenció de tal forma que se entremezclaron muchas realidades distintas, muchas dimensiones paralelas, muchos universos, y es así como hemos estado viviendo todos estos cambios. Incluso sospecho en mi canal Supercrack Estrella, que provocaron algo tan grande y tan irreversible que las dimensiones se seguirán mezclando permanentemente, hasta el infinito. Así, poco a poco veremos cosas cada vez más lejanas a nuestra realidad, hasta que los cambios y elementos nuevos sean tan extremos que entonces sí sea imposible no darse cuenta de ellos. Y eso sí, no parece haber vuelta atrás, tendremos que aprender a vivir con esto y aceptar los cambios y esta nueva realidad. De hecho, los avistamientos de drones en aeropuerto ingleses podrían ser ovnis. La élite tiene que inventar a lo grande para ocultar todo lo aquí expuesto, pero cada vez le es más complicado. Seguramente la censura en internet tiene que ver con esto, porque pronto esto podría ir a más. Una de las curiosidades del efecto Mandela es que no parece haber ninguna relación entre todas las personas que tenemos determinados recuerdos, incluso ni siquiera compartimos todos y cada uno de ellos. Algunos recuerdan diferente todo lo que se ha señalado cambiado. Otros recordamos distintos o algunas cosas, pero otras siempre han sido para nosotros como existen actualmente. Hay quienes solo recuerdan diferente una o dos cosas. Y por supuesto también hay quienes no recuerdan diferente nada, para quienes la realidad no ha cambiado en lo absoluto, es decir, las memorias respecto a una realidad anterior no son uniformes, hay muchas variables, tal vez sean infinitas, tan infinitas como posibles universos paralelos existen. Precisamente eso es lo que le da sustento a mi teoría de las dimensiones paralelas mezclándose. Entre más parecida sea la vibración que tengan las dimensiones, están más cerca, y las cosas pasan de forma más similar. Y entre más diferente sea la vibración de las dimensiones, están más alejadas, y las cosas pasan de forma más distinta. Para ilustrar mejor mi explicación, aquí un ejemplo simple. Para este ejemplo, vamos a reducir el número de posibles universos que se han mezclado a solo 5. Piensa en un cine, imagina que hay 5 salas, que cada una de ellas es una dimensión, un universo, y que nuestra realidad, nuestro universo, es la sala 1, cada sala tiene una vibración propia y ninguna sala está en contacto con las demás, pero en cada una habría una versión de nosotros mismos, se estaría proyectando la misma película, y en todas habríamos comprado cosas en la tienda de palomitas, solo que con algunas pequeñas diferencias. Digamos que en la sala 1 todos compraron palomitas y chicles. En la sala 2, todos compraron palomitas, y la mitad compró chicles y la mitad Pepsi. En la sala 3, la mitad compró palomitas y chicles, y la otra mitad compró nachos y Pepsi. En la sala 4, la mitad compró palomitas y la mitad nachos, y todos compraron Pepsi. Y en la sala 5, todos compraron nachos y Pepsi. Como ves, en este ejemplo, la sala 1 es similar a la 2 pero muy distinta a la 5. La 3 es similar a la 2 y a la 4, pero es más distinta a la 1 y a la 5, etcétera. ¿Sí me explico? Imagino que así sucede con los universos paralelos. Universos paralelos, hoyos negros. Entonces alguien en la sala 1 empezó a hacer un hoyo en la pared, las computadoras cuánticas en nuestra dimensión, esperando contactar con otra sala. Lo logró, hizo el hoyo, y observó que en la sala de junto también estaban golpeando la pared, así que el hoyo se hizo bastante grande, y no solo eso, se dio cuenta de que en todas las salas pasó lo mismo, por lo que se rompieron las paredes de todas, y ahora era posible ver no solo hacia la sala 2, sino hasta la sala 5. Simultáneamente, un grupo de científicos del CERN y los demás colisionadores de partículas activó una máquina que concentraba gran cantidad de energía. Esto generó la formación de un pequeño hoyo negro, una especie de imán enfocado hacia la sala más cercana, y del mismo modo, sucedió que había esas mismas máquinas haciendo lo mismo en las demás salas. Entonces en la sala 1 activaron la máquina, y como cuando se rompe la ventana de un avión, se hizo una especie de vacío que comenzó a jalar elementos de la sala 2, pero en esa sala también sucedía lo mismo, estaban jalando elementos de las salas 1 y 3.
y en las demás salas era igual, así que eventualmente se empezaron a mezclar en todas las salas elementos de todas las salas. Fue un proceso sutil que nadie notó al principio, pero poco a poco se comenzaron a ver los elementos mezclados, y vieron que las paredes seguían rotas, y la mezcla de cosas continuaba. En la sala 1 de pronto había personas que tenían palomitas y chicles, y no notaron ningún cambio, para ellos todo seguía igual. Otros se vieron con palomitas y Pepsi, y les pareció que algo estaba distinto, pero no supieron bien qué, y no trataron de averiguarlo. Algunos vieron que ahora tenían nachos, y no recordaban haber comprado nachos. Pero al revisar su ticket de compra, vieron que ahí decía que los habían comprado, y que así había sido desde el inicio de la función, así que se les hizo curioso, pero creyeron que simplemente les fallaba la memoria y decidieron seguir enfocados en la película, sin darle mayor importancia al tema. Pero hubo algunos que se vieron con nachos y Pepsi, y estaban seguros de que eso no era lo que habían comprado, aun cuando su ticket de compra lo decía. Incluso también se habían dado cuenta de que los demás habían comprado otra cosa, y ahora todo estaba distinto. Ellos desconfiaron de la realidad, decidieron creer en su recuerdo, lo empezaron a difundir y comenzaron a buscar evidencias para tratar de probar que su recuerdo era válido, que no estaban locos ni les fallaba la memoria, y que sí había un porqué a ese recuerdo que no coincidía con la realidad. Esa es la forma más metafórica que se me ocurre de explicar el efecto Mandela. La única diferencia es que al hablar de un multiverso, las dimensiones son infinitas, por lo que permanentemente se contactan y fusionan más dimensiones, y cada vez más lejanas. En mi opinión, no solo se pudo contactar con universos paralelos, sino que se mezclaron elementos de las distintas dimensiones, incluso al grado de ser transportados a un universo muy distinto. Por esa razón, mucha gente ha notado cientos de cambios, quizás llegaron a la sala 1 desde la sala 5, otros ven algunos cambios, tal vez vienen de la sala 3, y otros ningún cambio, quizás nunca se movieron de la sala 1, y sus palomitas y sus chicles siguen intactas. En el caso de quienes vivimos el efecto Mandela, es como haber llegado a la sala 5, viniendo desde todas las demás, porque hay cambios que son muy grandes y radicales, no solo a nivel de la cultura y la historia, sino del planeta y de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo nos movieron sin que nos pudiéramos dar cuenta? Bueno, mi teoría es que no necesariamente se movió nuestro cuerpo, sino nuestra consciencia. Todo en el universo es energía que vibra a diferentes frecuencias. Al activar el CERN y los demás aceleradores de partículas, se generó un cambio en las frecuencias de todas las cosas, sobre todo de los seres humanos, que somos una inmensa fuente de energía. Nuestro pensamiento genera gran cantidad de impulsos eléctricos, que sin duda tuvieron que verse afectados. Así, las energías se sincronizaron con las mismas energías existentes en otras dimensiones. Nuestra consciencia de la sala 1 se conectó con la de la sala 2 y con la de la sala 3 y la de la 4, y así viajó de una dimensión a otra, hasta llegar a la sala 5. Pero, siguiendo con mi ejemplo, ¿por qué digo que llegamos hasta la sala 5? Yo creo que esta realidad en la que ahora estamos, este universo, tuvo mayor fuerza que otros, tuvo una vibración más alta, y por eso generó la mayor atracción. Tal vez teniendo más de un acelerador de partículas, creó un hoyo negro más grande y con mayor potencia, jalando hacia sí más cosas que otros universos, y así nos arrastró hasta acá. Entrelazamiento cuántico consciencia. Y entonces, ¿por qué hay gente para la cual nada parece haber cambiado? Opino que solo se movieron las versiones más elevadas de nuestras consciencias, las de mayor vibración. Cuando dos dimensiones se mezclan, los elementos que existen en ambas se fusionan en una sola versión, pero sobresale la que tiene más alta frecuencia de vibración, que de algún modo sustituye a las versiones de más baja frecuencia. Si la mejor versión de mí mismo estaba en el universo 3, esa consciencia se sincronizó con la frecuencia de la actual dimensión y por entrelazamiento cuántico llegó hasta acá, de alguna forma sobrescribiendo a la del universo 5. Por eso veo algunos cambios, pero no todos. Para otras personas, su mejor versión estaba en el universo 1, y el cambio ha sido radical. Y para otros, tal vez su consciencia más elevada estaba en este mismo universo, por eso no llegó ninguna otra a sustituir a la actual, y para ellos nada ha cambiado, todo ha sido siempre así, como es ahora. Pero ¿por qué la consciencia es tan importante en todo esto? Para saberlo tenemos que explicar un experimento. ¿Alguna vez has escuchado de las computadoras cuánticas? Básicamente son máquinas que procesan infinitamente más rápido que una supercomputadora, pero no solo eso. Uno de sus pioneros, el físico David Deutsch, comentó en 2005 que la computación cuántica será la primera tecnología que nos permita que tareas útiles sean realizadas en colaboración con universos paralelos.
Sí, así como se escucha, una compañía llamada D-Wave que trabaja para Google y la NASA, entre otros, creó la primera computadora cuántica, y hoy en día hay muchas, y el número sigue creciendo. En términos generales, las computadoras cuánticas se basan en el llamado principio de incertidumbre, uno de los postulados de la física cuántica, una paradoja que dice que una partícula puede existir en dos estados diferentes al mismo tiempo, y solo se puede conocer su estado al ser observada. Aquí es donde entra nuestra consciencia. ¿Y cómo interviene sobre la materia? Gato de Schrödinger 1. Para ilustrarlo existe un ejemplo creado por el alemán Edwin Schrödinger conocido como el gato de Schrödinger, es un experimento imaginario que consiste en poner en una caja un gato, y colocar en ella un dispositivo mortal que el gato pueda, o quizás no, activar, y cerrar la caja. La paradoja está en que con la caja cerrada, sin estarlo observando o monitoreando, el gato existe en dos estados al mismo tiempo. Está vivo y está muerto. Y no hay forma de determinar su estado, hasta observarlo. Algunos llamarían a esto la realidad Matrix. Gato de Schrödinger 2. Esto que parece absurdo con el ejemplo, y que ha sido ilustrado en algunas imágenes con algo de humor negro, de hecho sí sucede con los electrones. En determinado momento tienen la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo y comportarse de dos formas distintas a la vez. ¿Cómo llevamos esto al mundo del cómputo? Si la computación se basa en el sistema binario, conformado por dos números, 0 y 1, donde un valor puede ser solo 0 o solo 1, y la combinación de esas posibilidades conforma todas las funciones. En las computadoras cuánticas esos valores podrían ser 0, 1 o ambos a la vez, lo que es muy difícil de entender, pero genera un número inmenso de posibilidades. Entonces, si las computadoras cuánticas parten de la creencia de que sí existen universos paralelos, donde las cosas pasan igual o muy similares al nuestro, y buscan conectar con las computadoras cuánticas existentes en esos otros universos, podemos simplificar su función de este modo. Si nuestro universo lo llamamos A, podrían conectar el valor 0 de A con el valor 1 del universo B. Y al mismo tiempo el valor 1 de la con el valor 0 del C. De esa forma, los valores activos en el universo A serían 1 y 0 a la vez, trabajando en conjunto con las computadoras existentes en las dimensiones paralelas, y si en los universos paralelos las cosas pasan de forma similar, estaría sucediendo lo mismo, B conectando con D, mientras C conectando con E, y así sucesivamente, lo que crearía una infinita interconexión de computadoras cuánticas, y de universos paralelos con una infinita capacidad de procesamiento. Entrelazamiento cuántico. ¿Y cómo se supone que podrían conectar con esas dimensiones paralelas? Bueno, no se ha explicado del todo, pero yo creo que sería utilizando otra extraña propiedad de las partículas según la física cuántica. Entrelazamiento cuántico, quantum entanglement. Algo igualmente complejo de explicar pero que se puede simplificar como la interconexión que pueden tener las partículas, que hace que puedan compartir información aún estando a grandes distancias, esto es, si se tienen dos partículas entrelazadas, al modificar el estado de una de ellas, de alguna forma esta transmite esa información a la otra, de modo que adquiere ese mismo estado. Pensando en el multiverso, digamos que hay una partícula que llamaremos ejemplo, y este ejemplo existe en cada una de las dimensiones paralelas, técnicamente sería la misma partícula, solo que en frecuencias distintas, como son la misma, están entrelazadas cuánticamente y podrían comunicarse y transmitir información entre sí, porque no importa que estén a una gran distancia, incluso a nivel dimensional, el enlazamiento cuántico permanece. Solo necesitaríamos alinear las frecuencias de unas y otras para lograr que se comuniquen. Esa sería una de las tecnologías que podrían conectar con dimensiones paralelas. La otra forma de lograr eso sería generar una gran cantidad de energía concentrada, lo que podría crear una especie de hoyo negro, y por tanto un portal interdimensional. Crear un hoyo negro suena casi imposible, pero eso es más o menos lo que se intenta hacer en los aceleradores, o colisionadores, de partículas. ¿Has escuchado hablar del CERN? Es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y en sus instalaciones, ubicadas en la frontera entre Suiza y Francia, se encuentra el más grande acelerador de partículas del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones, Large Hadron Collider, o LHC. Lo que hacen fundamentalmente es provocar el choque de dos partículas a gran velocidad para tratar de recrear el Big Bang y saber cómo se creó el universo. Tratan de encontrar el bosón de Higgs, la llamada partícula de Dios, que es el origen de la masa en las partículas. Esto se hizo famoso desde 2008, que comenzaron, y en 2012 se dio a conocer que lo habían logrado. Tal vez escuchaste desde ese entonces la especulación de que al poner a trabajar el LHC, se podría crear un hoyo negro que potencialmente podría destruir el universo. ¿Lo recuerdas?
Incluso en Los Simpson hicieron un episodio de Noche de Brujas que hablaba sobre eso. Sabemos entonces que hay dos tecnologías funcionando actualmente que podrían permitirnos contactar con otros universos. La base de mi teoría es que ambas han tenido la culpa de lo que está pasando. Las computadoras cuánticas contactaron e interconectaron una cantidad tal vez infinita de dimensiones paralelas, y los colisionadores de partículas generaron energía suficiente como para crear uno o varios hoyos negros, los cuales permitieron intercambio de información a través de las diversas dimensiones, pero al final, esto que parece ser el avance científico más grande de la historia se les salió de control, no midieron bien las consecuencias, y se convirtió en el mayor desastre de la historia en todos los universos. Para explicarlo mejor, digamos que en el universo 5, Forrest Gump decía "Life was like a box of fresas", y la película o el personaje fueron más importantes, se crearon con mayor fuerza, más energía, vibran con mayor frecuencia. Al fusionarse con el universo 1, donde decía "Life is like a box of fresas", y donde quizás tuvo menos fuerza y vibración menor, la versión 5 de la película sobresalió a la 1. Por eso quienes tenemos la consciencia del 1 lo vemos cambiado y quienes tienen consciencia del 5, no. Y algunas cosas del 1 lograron permanecer luego de la fusión, por tener en sí mismas una mayor fuerza de vibración, y ahora las vemos como evidencia residual, restos de esa otra realidad que recordamos. Hay un caso muy especial. C3PO, de él se puede encontrar evidencia casi directa perteneciente a distintas dimensiones. La evidencia más directa, las películas, lo muestra con la pierna plateada y ahora el pie dorado, pero hay muchas fotos de la filmación, memorabilia, juguetes, dibujos, caricaturas y demás, que lo muestran totalmente dorado. Supongo que Star Wars es un producto tan querido y seguido, que en todas las dimensiones genera altas vibraciones, casi igualmente fuertes, por eso al fusionarse quedaron muchos residuos de otras dimensiones, muchas referencias a otras realidades, a otros universos. Casos como ese me llevan a pensar en dimensiones paralelas mezclándose, pues si solo nos hubieran transportado a un universo paralelo, todo sería diferente, y no habría forma de argumentar que hay cosas cambiadas, no habría rastros, solo nuestras memorias, pero no son solo memorias, hay evidencias residuales que han sobrevivido a la fusión, y esto realmente le da sustento al fenómeno. Además no solo hay dos versiones de cada cosa, en algunos casos hay tres o más, por eso no podría ser una mezcla de solo dos dimensiones, las variantes son tantas que solo puedo explicarlo pensando en un multiverso. El efecto Mandela puede prestarse a muchas burlas y engaños, pero con una sola cosa de la que se puedan encontrar múltiples elementos que sustenten las memorias de otra realidad, debería ser suficiente para darle validez al tema y hacerlo digno de investigar. Por eso la evidencia residual es clave en mi teoría de las dimensiones paralelas mezclándose. Shiva Nataraja CERN. Vamos a justificar un poco más todo esto hablando más a fondo del tan famoso CERN. Muchos de quienes hablamos sobre el efecto Mandela pensamos que el CERN es responsable de haber provocado esta ruptura en el espacio-tiempo, y la verdad, ellos mismos parecen exponerlo de ese modo. Y es imposible saber si lo hacen consciente o inconscientemente, si de verdad nos están queriendo mandar un mensaje, o solo les gusta alimentar todas las teorías que muchos podrían llamar de conspiración sobre ellos. Para empezar, tienen como símbolo una estatua de Shiva, dios de la destrucción. Específicamente, Shiva Nataraja, el rey de la danza, realizador de la frenética danza, Tandava, para destruir el universo y prepararlo para que el dios Brahma de 4 cabezas inicie el proceso de la recreación. Esta danza de Shiva se plantea como un baile de destrucción-creación. Mandela, eso ya de por sí es muy significativo. Pero si además le sumamos el video que en noviembre de 2014 subieron a su canal de YouTube, donde se muestran muy felices Happy at CERN. Al ritmo de Happy, de Pharrell Williams, bailan y se divierten mientras las imágenes hacen un recorrido por todas las instalaciones. En este video hay un momento clave. Al min 2:30 vemos a alguien sentado frente a un escritorio lleno de papeles, que sostiene un letrero que dice "Estamos felices en el CERN, we are happy @CERN", pero además tiene colgados al cuello dos letreros. El primero dice Bond 1, y debajo de ese, uno que dice Mandela. En un análisis muy breve, hay varios momentos que destacar. Primero, al min 0025 se observa a varios trabajadores en formación como simbolizando a Shiva, sus múltiples brazos y su danza. La chica que está hasta adelante usa un short con forma de bandera de Estados Unidos y su playera dice American Horror Story, la serie de televisión, mientras se escucha Like I don't care, baby, by the way, como afirmando que están haciendo la danza de la destrucción y no les importa generar horrores en la historia, o una verdadera historia de horror, principalmente en Estados Unidos, donde más se han notado los cambios.
Después, al min 1:45 se ve a alguien flotando entre partículas aceleradas hasta que dos partículas colisionan, y de la explosión aparece de la nada una segunda persona que luce como una versión alterna y más antigua de la primera, y que incluso está en blanco y negro. Eso me lleva a pensar en universos alternos, dimensiones paralelas y alteración del tiempo. En esos momentos se escucha: "Bring me down, can't nothing, bring me down, nada me puede bajar", como señalando que esto es un proceso imparable. Quizás, como decía antes, es un experimento que por completo se les salió de las manos y nada lo puede detener. Luego está lo de los letreros del min 2:30. Quien los sostiene sale en otro video del CERN donde hablan de qué tan lejos estamos de lo que nos mostró Volver al Futuro. Su nombre: John Ellis, físico teórico, de la física de partículas. Observa el minuto 1:20, donde justo le preguntan sobre el viaje en el tiempo, y responde: "No creo en el viaje en el tiempo. No espero ver a Marty", que después del otro video me parece una completa burla. Estos letreros parecen no tener nada que ver con todo lo demás que se muestra en el video, y al ser específicamente la palabra Mandela, tiene mayor significado. La gente lo ha interpretado así. Dicen que Bond 1 hace referencia a la primera persona que interpretó a James Bond, Barry Nelson, en Casino Royale, película para televisión de 1954. Barry Nelson. Y abajo Mandela, y queda el nombre completo: Nelson Mandela. Yo creo que además de eso, Bond se puede interpretar como lazo, atadura, algo que liga una cosa con otra. Por si fuera poco, justo en ese momento de nuevo se escucha la misma frase: "Bring me down, can't nothing, bring me down", y se ve al mismo personaje volador dando vueltas, quedando de cabeza una y otra vez, como simbolizando que el efecto Mandela está poniendo todo de cabeza y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Para terminar, hablando de estar de cabeza, al min 3:06 se ve el logo del LHCb, Large Hadron Collider Beauty, o Gran Colisionador de Hadrones de Quark B, especializado en investigar las diferencias entre la materia y la antimateria, a través del estudio de un tipo de partícula llamada Beauty Quark o B-Quark. Dicho logo muestra las siglas de cabeza, como en una especie de espejo, que justamente hace alusión a la materia y la antimateria, y que bien podría interpretarse como universos paralelos. Por lo anterior, pareciera que la gente del CERN básicamente nos está diciendo que ese lugar es el primer lazo con el efecto Mandela, es el origen, y para alimentar más las teorías de la gente y las clásicas ideas de conspiración, aparece un video donde aparentemente se está realizando un sacrificio humano frente a la estatua de Shiva. Obviamente la versión oficial es que es una broma, incluso se dice que fue realizada por estudiantes, y yo en lo personal creo que es falso y totalmente preparado, pero el CERN es una instalación de alta seguridad, donde no debería ser fácil entrar, y mucho menos realizar algo como eso sin que nadie se dé cuenta. Todo apunta a que fue un montaje realizado por los propios trabajadores del lugar. Pero al final resulta igualmente escalofriante que sea real o que lo hayan hecho como una broma. Quiero señalar algo importante respecto a mi propia interpretación de LEM. Muchas de las teorías y posibles explicaciones de la gente señalan al CERN y las computadoras cuánticas como las causantes. Eso no es nuevo, pero lo que hace diferente a mi teoría son dos cosas. Por un lado, lo que decía de las versiones de más alta frecuencia de las cosas y las consciencias. Como eso no es uniforme, cada persona y cada cosa han tenido un camino diferente, incluso de una dimensión a otra, aunque sea muy similar hay pequeñas variaciones que provocan distintas frecuencias de vibración. Es por eso que existen tantas variaciones en cuanto a quienes ven el efecto Mandela y quienes no. Y es por eso también que a pesar de la fusión de dimensiones podemos encontrar tanta evidencia residual. Y por otro lado, la mayoría de la gente afectada piensa que todo esto tiene un propósito. No importa si fue el CERN, o Dios, o el diablo, o extraterrestres, o viajes en el tiempo del que tanto hablo en mi canal Supercrack Estrella, o una muy avanzada computadora corriendo una simulación de la cual somos parte. En fin, cualquiera que sea la explicación que le dan, siempre le atribuyen un fin, un sentido, como que los cambios son hechos a propósito y con una finalidad específica. Controlarnos, dominarnos, engañarnos, iluminarnos, etc. Hay quien dice que es para generar un despertar de la humanidad. Yo estoy seguro que es todo lo contrario. Temen de nuestro despertar, así que crearon un caos dimensional donde estamos atrapados, como en aquella película Matrix. Cada vez que despertamos vuelven a cambiar nuestra realidad, como aquel famoso video de YouTube, donde dicen que aparecía un reptiliano, y YouTube estuvo horas cerrados. Quizás aquel día volvieron a cambiar nuestra realidad. Lo hacen cada vez que descubrimos algo, nos resetean. Hay quien dice que es para corregir errores del pasado. Los bíblicos señalan que es para preparar la
llegada de Jesús o del demonio. En fin, hay mucha especulación, pero casi todos tienen la idea de que esto fue preparado, consciente, premeditado y calculado para bien o para mal. ¿Existen las dimensiones paralelas? Y si es así, ¿pueden mezclarse? No sabemos realmente qué, quién, cómo, cuándo o por qué se están generando esos cambios relacionados con el efecto Mandela. Pero casi cada persona que está despierta al fenómeno ha creado o adoptado alguna teoría. En lo personal no he encontrado una explicación que me deje 100% satisfecho, que logre conjuntar por completo todos los aspectos de este complejo fenómeno. De hecho, creo que no será fácil tener una. Aún si descubrimos el origen de esto, seguro quedarán muchas preguntas sin responder. Yo tengo mi propia explicación, que retoma otras teorías y trata de conjuntar las más importantes características del EM. No es algo nuevo, ni nada no se haya dicho, pero sí creo que no se ha manejado de la forma en la que yo la propongo. Dimensiones paralelas mezclándose. Vivimos en un multiverso, una infinidad de universos coexistiendo en dimensiones paralelas. Las computadoras cuánticas y el CERN abrieron portales a esas dimensiones paralelas, hoyos negros que permitieron el paso de información de una dimensión a otra. En esas otras dimensiones, o universos, ocurrió lo mismo, lo que provocó una inmensa interconexión de dimensiones, y la energía acumulada fue tal, que se comenzaron a absorber los universos entre sí, fusionándose y llevando información a otros universos. Este universo, esta dimensión, esta línea de tiempo donde estamos, tuvo más fuerza, y por eso arrastró hacia acá muchos elementos, entre ellos nuestra consciencia, y así comenzamos a notar los cambios. Llegamos desde diferentes dimensiones, por eso todos vemos distintos cambios, no es algo uniforme. Pero para muchas personas su consciencia no viajó, es la de esta misma dimensión, así que no ven nada cambiado. Al fusionarse las dimensiones, los objetos, las situaciones, la consciencia de las personas e incluso las personas en sí mismas, se mezclan con sus propias versiones de otras dimensiones, pero la versión cuya energía tiene la mayor frecuencia de vibración sobresale de las demás y se convierte en la historia y lo que siempre ha sido, como si sobreescribiera los hechos y las cosas en la realidad actual. Hay elementos que no son el objeto, sino representaciones del mismo, como imágenes, dibujos, mercancía, maquetas, etc., que en su propia realidad tienen una mayor vibración que el objeto que les dio origen, que lo que representan. Al fusionarse las dimensiones, se mezclan las diversas versiones del objeto, y una sobresale. Pero cuando esos elementos, esas representaciones, esos dibujos, mercancía y demás, se fusionan con sus versiones de otras dimensiones, a veces la que sobresale termina por no reflejar la realidad existente, sino que refleja otra realidad donde tenía una mayor frecuencia de vibración. A eso le llamamos evidencia residual, y esos rastros de otras realidades le dan sustento al fenómeno y a la investigación del efecto Mandela. Me quieren atrapar, me quieren encerrar, por Dios quiero despertar, es mi situación una desolación, soy como un lamento, como decía esa canción Enanitos Verdes, quiero estar tranquilo, y yo estoy aquí encerrado entre mundos paralelos, por Dios quiero despertar, dejar mi conciencia en paz. Me quieren atrapar, me quieren encerrar como esa peli llamada Matrix, dejarme en paz, yo solo quiero estar tranquilo, ¿cuándo va a terminar? Estamos aquí recordando cosas que nunca existieron, si parece que hay un sentimiento muy real de que no somos de aquí, ¿será todo esto el efecto Mandela? Quizás esos anillos que parecen estar saliendo por muchos lugares del mundo tenga que ver con esa realidad que entra desde otra dimensión. Ocurrió el día 24 de diciembre a través de la red social YouTube, se ha vuelto viral un extraño fenómeno de la naturaleza que paralizó a los habitantes de Moscú, Rusia. Un joven se encontraba caminando por el distrito de Ziablikovo, en Moscú, Rusia, cuando de pronto se percató que en el cielo se estaba formando una extraña figura. El suceso captó la atención del joven, motivo por el que decidió sacar su celular para registrar el acontecimiento y luego publicarlo en su canal de YouTube, donde se hizo viral. De acuerdo con el video viral de YouTube, en el cielo de Rusia se había formado un extraño anillo negro. Todos los habitantes del distrito de Ziablikovo creyeron que se trataba de un extraterrestre. Sin embargo, luego descartaron esa hipótesis por un fenómeno natural. Sin embargo, sucesos similares han ocurrido en varios lugares, Inglaterra por ejemplo, donde en un spa de Warwick, pudieron apreciar una forma parecida en el cielo, pero el fenómeno desapareció luego de 3 minutos. Expertos de la oficina meteorológica local negaron que el acontecimiento estuviera relacionado con el clima y sugirieron que el origen podría ser orgánico, pues pensaban que eran miles o millones de abejas u otros insectos que se comportaban de manera extraña. Otras posibilidades que manejaron los investigadores fueron
fueron que se trataba de una parvada que emigraba formando esa figura o que era una nube de humo provocada por el viejo motor de algún camión. Todo partió con la publicación de la investigadora paranormal, Fiona Brome, en su blog donde explicaba que un recuerdo la mantenía inquieta. No se asusten, no tiene nada que ver con fantasmas ni cosas extrañas. Nelson Mandela, el expresidente de Sudáfrica y activista por la lucha de los derechos de los negros, falleció el 5 de septiembre de 2013 por una infección respiratoria. Pero Brome, y muchas personas afirman recordar que Mandela falleció en el período en que permaneció en la cárcel. El debate rápidamente se llevó a internet donde las personas que aseguran que murió en prisión, incluso recuerdan vívidamente haber visto el funeral por televisión entre 1980 y 1990. Así fue como Fiona decidió nombrar este fenómeno como efecto Mandela Effect, que es cuando mucha gente cree algo pero que, al revisar y mirar la fuente original, en realidad es algo errado. ¿De dónde salió la idea de que Mandela había muerto en la cárcel? ¿Por qué todo el mundo creía eso? En Reddit se comenzó a hablar del tema, y surgió una posible prueba. El libro educacional sudafricano English Alive, 1990, escritos de preparatoria en Sudáfrica, decía en su página 54, el caos que estalló en las filas del AN cuando Nelson Mandela murió el 23 de julio de 1991, condujo el 29 de enero de 1991 el acuerdo de paz Inkatha Ankalanada. Así fue como surgió la discusión de por qué hay creencias generales, principalmente de frases típicas de películas conocidas, personajes, productos y otros, que en realidad son erróneas. Ejemplos. Luke, yo soy tu padre. Uno de los efectos más controversiales se relaciona con la frase célebre de Star Wars Episodio V, El Imperio contraataca, 1980, cuando Luke y Darth Vader se encuentran y este le revela que es su padre. Muchas personas recuerdan que la frase siempre fue Luke, yo soy tu padre, pero la cinta original muestra que en realidad es no, yo soy tu padre. Todo esto me recordó a ese niño genio. Él tiene una teoría de que el CERN destruyó nuestro universo y vivimos en otro universo, que era paralelo y más cercano a él. Él cree que el famoso efecto Mandela es el resultado de eso. Max lo explica todo muy bien en un video. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.